La mayoría de las cosas que usamos en el día a día siguen funcionando con pilas desechables, relojes, timbres, autos a control remoto. Pero el problema es que duran poco, contaminan y muchas veces se sulfatan, arruinando justo lo que queríamos cuidar, nuestros aparatos. Por eso hoy te voy a mostrar cómo transformar esos dispositivos para que funcionen con un cargador USB, como los del celular. Y lo mejor, sirve tanto para aparatos que usan una sola pila como para los que llevan hasta 3 pilas. Primero, vamos a ver un dispositivo que utilice una sola batería, como este reloj con forma de pez. Como ven, tiene su batería colocada y funciona perfectamente. Para convertir este reloj a USB necesitaremos unos pocos componentes, los cuales son muy fáciles de conseguir. Lo primero que deberemos tener es un LED rojo. Debe ser exactamente de este color por el voltaje que utiliza el mismo. Más adelante en el video hablaremos sobre los voltajes que utilizan los LED y sus colores. Y otra de las cosas que deberemos conseguir es una resistencia de 1500 ohms a 1/4 de watt. Con solamente estas dos cosas lograremos convertir nuestro reloj a eléctrico. Lo primero que hay que hacer es tomar el LED y conectarlo en una conexión paralela con el reloj. Pero antes de hacer esa conexión deberemos saber algo importante. Todo LED tiene una polaridad, un cátodo y un ánodo, o en palabras más simples, un positivo y un negativo. Si nos fijamos en esta imagen, la parte donde tiene más metal es el cátodo o negativo, y la parte más pequeña es el ánodo o positivo. En este caso, la conexión que deberemos hacer el reloj es una conexión paralelo, lo cual significa que el positivo del LED va a ir al positivo del reloj y el negativo del LED con el negativo del reloj. Una vez que colocamos el LED, conectamos en serie una resistencia de 1500 ohms. Así nos queda listo el circuito. Ahora, si conectamos los 5 voltios que entrega nuestro cargador y respetamos la polaridad, vamos a ver que el LED enciende y lo mejor, el reloj también está funcionando sin problemas. Si te fijas bien, el LED parpadea al ritmo del reloj. Eso pasa porque cada vez que la aguja se mueve hay un pequeño pico de consumo. Para comprobar si el voltaje es el correcto, usamos un multímetro en la escala de voltios y medimos. En la entrada del circuito tenemos unos 5 voltios aproximadamente. Ahora, si colocamos las puntas de pruebas en nuestro reloj, lograremos obtener 1.65 voltios. Una pila que normalmente compramos nueva tiene este mismo voltaje. Eso significa que este circuito está funcionando correctamente. Ahora que ya sabemos cómo hacer eléctrico un reloj, también nos sirve para toda clase de aparatos que necesiten 1.5 voltios, como por ejemplo un mouse de computadora. También lo podríamos hacer eléctrico usando este método. Pero ahora te preguntarás, ¿y si tengo un aparato que utiliza dos baterías en vez de una? En este caso, el método será completamente distinto. Uno de los aparatos que encontré que use dos pilas fue este timbre. Como uno de los primeros pasos para convertirlo a eléctrico, deberemos saber cuál es el positivo y negativo, ya que al haber dos pilas será más complicado. Es por eso que tomamos el multímetro en la escala de continuidad. Buscaremos entre los contactos cuál de estos darán continuidad. Y una vez que sepamos cuáles son, lo marcaremos. Para el que no sepa, esto se llama conexión en serie. Estamos conectando dos baterías entre sí para hacer un voltaje mayor. En este caso, ambas baterías tienen 1.5 voltios. Entonces, al estar en serie, lograremos 3 voltios. Eso significa que este timbre necesita 3 voltios para funcionar correctamente. Entonces, lo que haremos será soldar dos cables a nuestro timbre, y uno de los únicos componentes que necesitaremos será un LED. En este caso deberá ser un LED amarillo. Este mismo deberemos soldarlo en serie con el timbre. Recuerden que anteriormente hemos dicho que tiene polaridad. En este caso conectamos el cátodo o negativo del LED a la entrada positiva de nuestro aparato. Ahora, si conectamos el timbre, podemos ver que encendió sin problema. Como dije anteriormente, este método es para aparatos de dos pilas. Eso significa que no solamente sirve para timbres, sino también para alarmas, controles de televisión o incluso para otros aparatos que utilicen dos baterías.
En el video de hoy hemos visto cómo hacer eléctricos aparatos que llevan una pila y dos pilas, utilizando LEDs y resistencia. Pero todo esto debe tener una explicación de por qué funciona, y eso es debido a la caída de voltaje. En el primer método hemos usado un LED rojo y una resistencia, haciendo así que los 5 voltios se conviertan a 1.5. En el segundo método, donde usamos solamente un LED amarillo, estamos convirtiendo los 5 voltios a 3 voltios. Como vieron, utilicé colores específicos de LEDs. Eso pasa porque cada LED usa un voltaje distinto. Y ahí es donde hablamos sobre la tabla de LEDs. Por ejemplo, el LED rojo necesita aproximadamente 1.9 voltios para encender. Pero como usamos una resistencia de 1500 ohms, logramos bajar ese voltaje y darle al reloj unos 1.5 voltios, que es justo lo que necesita. Ahora, ¿qué pasa si en vez de un LED rojo usamos uno verde? Bueno, el LED verde necesita más voltaje, más o menos 2.4 voltios. Eso haría que el circuito le entregue al reloj más voltaje del que debería recibir, y podríamos terminar dañándolo. El segundo método es distinto, aunque la idea es parecida. Esta vez, como el LED está en serie, el efecto cambia. El LED amarillo que usamos consume entre 1.7 voltios y 2 voltios. Así que esa es la caída de tensión que produce. Eso significa que si conectamos 5 voltios desde el cargador y restamos los 2 voltios que usa el LED, al aparato le llegan 3 voltios, que es justo lo que necesita, porque usa 2 pilas. Y ahora viene el tercer paso, que no vimos todavía. ¿Qué pasa si el dispositivo usa 3 pilas? Ahí necesitaríamos 4.5 voltios, pero los 5 voltios del cargador son un poco más. Entonces, ¿cómo bajamos esa diferencia? Si miramos la tabla de LEDs, ninguno genera una caída tan pequeña como 0.5 voltios, que es lo que nos hace falta. Pero hay otro componente que sí puede hacerlo, el diodo. En este caso, la conexión es la misma que con el LED en serie, pero usamos un diodo, como el 1N4007 o el 1N4001. Estos diodos provocan una caída de tensión entre 0.5 y 0.7 voltios, por lo que al conectar los 5 voltios del cargador, terminamos con aproximadamente 4.5 voltios, perfecto para un aparato que funciona con 3 pilas. Y con esto que te enseñé en el video de hoy, lograrás alimentar cualquier aparato que use pilas, desde relojes hasta timbres, todo por USB y sin gastar de más. Es hora de decir no más pilas y cuidar un poco más nuestro planeta. Y como siempre, su ayudante tecnológico se despide. ¡Hasta la próxima!